Quiero pedirte que me acompañes en tu Biblia a Juan 4. Esta historia es una historia que quizá conocemos bastante al derecho y al revés, pero yo quiero pedirte que la leamos como si jamás la hubieras escuchado y como si jamás hubieras escuchado una predicación acerca de esta historia. Juan 4, vamos a leer del 1 al 30 y del 39 al 42. Y yo voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra de Dios. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo: ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que en Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim donde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle: ¿qué quieres de ella o por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Al versículo 39. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho: Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer: ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él realmente es el Salvador del mundo. Amén. Él es el Salvador del mundo. Y yo quiero compartirte 4 puntos acerca de este
pasaje un poquito largo, pero muy poderoso. Y el primer punto, quiero hablarte de un Dios que sale al encuentro. Si vas a tomar nota, ahí puedes ir poniéndole. Yo no sé si alguna vez te ha sucedido sentirte lejos de Dios. Oras y parece que Dios no te escucha. Sientes que tu oración rebota en el techo y vuelve a caer. Lees la Biblia porque te dijeron que si eres cristiano tienes que leer la Biblia porque Dios te va a hablar, pero la abres, la lees y parece que no hay nada relevante en la palabra para ti. Vienes a la iglesia, cantas, intentas involucrarte y ser parte de todo lo que está pasando, pero se queda en eso, en un intento, porque en realidad no sientes a Dios, no sientes su presencia. Y te acuerdas cómo solía ser tu relación con Él, cómo solían ser esos tiempos de oración, cómo solía ser cuando abrías la Biblia y wow, o sea, sentías que Dios te estaba hablando directamente a ti. Y lo único que puedes sentir en ese momento cuando te sientes lejos de Dios es tristeza por añorar eso. Muchas veces nos encontramos pensando que la gente que está lejos de Dios es aquellos que no le conocen, ¿sí? Los que todavía no han escuchado el evangelio. Pero muchas veces, aún dentro de la iglesia, aún sirviendo, aún teniendo responsabilidades y siendo parte, podemos llegar a sentirnos lejos de Dios. Y me gustaría preguntarles quién se ha sentido así alguna vez, pero igual y no van a levantar la mano, entonces mejor no voy a preguntar. Pero yo pienso que más de uno nos hemos sentido así, ¿no? Vi así como sus caras. Ahora, ¿será que Dios se alejó de nosotros? ¿O será que nosotros nos hemos alejado de Él? Y no estoy hablando de alejarnos de Dios cuando hay pecado en nuestra vida, porque cuando hay pecado en nuestra vida, sin duda, hay una separación, hay una ruptura y hay un alejamiento de Dios. Te hablo de cuando aparentemente todo está bien en nuestra vida, todo está bien, pero hemos comenzado a pensar e incluso a sentir que Dios está lejos, tan lejos que pensar en volver a sentirlo cerca se nos hace muy difícil e incluso imposible. Casi como si ya no supiéramos cómo es volver a buscar a Dios y tener una relación con Él. Pero te tengo una buena noticia, porque ¿qué crees? Con Dios siempre hay buenas noticias. Y es esta, que el hecho de que tú y yo sintamos a Dios lejos no quiere decir que Él está lejos. No quiere decir que nuestra oración no es escuchada, no quiere decir que Él no está atento a ti. Que tú y yo no sepamos cómo regresar a Dios e ir a su encuentro no quiere decir que Él no pueda venir a nuestro encuentro. Y a lo mejor tú dices, ay Andrea, eso ya lo sabemos, o sea, no nos estás diciendo nada nuevo. Y es que muchas veces, como cristianos, no necesariamente necesitamos que nos digan algo nuevo. A veces necesitamos que nos recuerden aquello que ya sabemos, pero que hemos pasado por alto. Yo quiero que partamos en esta mañana de la realidad de que Dios siempre sale a nuestro encuentro. Y yo quiero que te des vuelta con alguien y le digas, Dios siempre sale a nuestro encuentro. Él es el que toma la iniciativa. Él es el que se acerca y lo vemos cuando Dios manda a Jesús a esta tierra a tomar tu lugar y mi lugar en la cruz. O sea, es Dios tomando la iniciativa de reconciliarnos con Él. Y nosotros lo único que nos toca hacer es responder a esa invitación que Dios nos está haciendo. Y ese fue el caso de la mujer samaritana. No había manera en que ella pudiera acercarse a Jesús. Primero era mujer, hombres y mujeres no hablaban. Segundo, era samaritana. Los judíos estaban peleados con los samaritanos, no se dirigían la palabra. Sí, habían reglas establecidas de que no podía haber contacto. Sin embargo, Jesús habla con esta mujer. Porque el Jesús al que seguimos no solamente es un Jesús que se acerca, sino también es un Jesús que espera. Y yo creo que todos en este lugar podemos confirmar que Jesús, que Dios nos esperó lo suficiente hasta que tomamos la decisión de entregarle nuestra vida. Algunos nos tardamos un poquito más, algunos nos tardamos menos, algunos respondimos enseguida cuando nos dimos cuenta que Él nos estaba invitando a tener una relación con Él, pero Él es un Jesús que nos espera. Y esta mujer a los ojos de muchos no era alguien que valiera la pena en realidad para que Jesús le hablara.
Pero algo que me encanta de esta historia es que para Jesús ella valía demasiado la pena. El corazón de esta mujer valía la pena. Y no solamente ella, sino la gente que había detrás de ella. La gente que por el testimonio de esta mujer iba a creer que Él era el Salvador del mundo. Jesús decide pasar por Samaria. Me encanta un comentario bíblico que dice que en realidad podría haber ido por otro lugar. Y no fue que Jesús dijo, ay no, qué flojera, mejor hay que ahorrarnos tiempo y vamos a pasar por Samaria, no importa. Había un propósito divino detrás de todo eso. El hecho de que Jesús pasara por ahí, se detuviera, porque podría haber seguido camino y haber dicho comemos en otro lado, se detuviera y se esperara junto al pozo, es porque había un propósito. Y me encanta imaginarme a Jesús sentado en el pozo, la mujer llegando al pozo creyendo que no iba a haber nadie y Jesús ahí, porque Jesús sabía que ella iba a llegar. Y me gustaría que por un momento en esta mañana tú puedas pensar dónde estabas y cómo estabas cuando Jesús vino a tu encuentro. Quiero que hagas un poquito de memoria. ¿En qué condición estabas? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo estaba tu corazón? ¿Cómo estaba la situación en tu familia? ¿Realmente era algo que esperabas? O sea, ¿tú esperabas que Jesús viniera a tu encuentro? A lo mejor no. Tal vez estabas en tu mejor momento, estabas triunfando, estabas en la cima del éxito, no creías necesitar absolutamente de nadie y mucho menos de Jesús. O tal vez estabas en un momento sumamente difícil y Jesús llegó justo a tiempo. Como haya sido, yo quiero decirte que Jesús se acercó a donde tú estabas y Él esperó por ti. Y quisiera preguntarte si acaso logras darte cuenta de la enorme y eterna diferencia que ha hecho en tu vida el hecho de que Jesús saliera a tu encuentro. ¿Puedes darte cuenta de que tu destino cambió para siempre cuando respondiste a esa invitación? ¿Puedes pensar que tu vida quizá hoy sería totalmente diferente si ese Jesús no se hubiera acercado a donde tú estabas? Dice Efesios 2:4, si quieres ahí tomar nota. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Dios quería extender esa gracia a tu vida, quería salvarte, quería reconciliarte con Él. Porque Dios es un Dios que sale al encuentro. El segundo punto de esta prédica es una persona no apta. Esta mujer, como sabemos si has escuchado esta historia, era una samaritana totalmente despreciada. Era conocida por sus pecados, ¿sí? Y estaba en un lugar público en ese momento. En un lugar público, pero en un horario donde ella sabía que nadie iba a llegar, porque ningún judío que se considerara respetable se iba a atrever a hablar con una mujer bajo estas circunstancias. Pero Jesús sí lo hizo, porque la buena noticia del Evangelio es para todos, sin importar nuestra raza, nuestra posición social, nuestra reputación, nuestra historia. La buena noticia es algo que todos tienen que escuchar. Porque quizá si nos hubieran puesto a nosotros en ese lugar, ¿sí? En lugar de a Jesús, tal vez nosotros no lo hubiéramos escogido. Tal vez nosotros ni siquiera lo hubiéramos volteado a ver, ¿sí? Para nosotros ella no hubiera sido la mejor candidata. Pero Jesús la esperó, la vio, le habló y le dio una de las revelaciones más importantes y más asombrosas acerca de la adoración. La revelación por excelencia de cómo debemos adorar, Jesús escogió dársela a una mujer de mala reputación, que salió a buscar agua en una hora donde nadie la iba a ver porque estaba sumamente avergonzada por la vida que había llevado. Yo no la hubiera escogido.
¿quién lo hubiera escogido? ¿Alguien de ustedes lo hubiera escogido para revelarle algo importante? No, ¿verdad? En ocasiones nos adjudicamos el derecho de decidir quién sí es apto para recibir el mensaje de salvación, quién sí merece mi tiempo, quién sí merece mi recurso, quién sí merece mi energía para yo ir y hablarle de lo que Dios ha hecho. Pero a veces las personas que menos consideramos aptas o candidatas o buenas candidatas para recibir el evangelio son las personas que más receptivas están a la verdad de la palabra de Dios. Porque en sus corazones ellos han reconocido que no quieren seguir viviendo como hasta ahora lo han hecho, que no pueden, que necesitan a alguien más grande que ellos, que los rescate, que les devuelva la dignidad, que les dé un futuro, que les dé una esperanza. Y quizá nos resulta fácil pensar que esta mujer no era apta para ser encontrada por Jesús y que no era la mejor candidata para recibir esa revelación y compartirla, pero Jesús conocía el corazón de esta mujer, como conoce tu corazón y conoce mi corazón. Y Él sabía que esta mujer iba a responder a esa revelación que había recibido. Y perdónenme, pero a mí me encanta ir haciendo preguntas. Entonces, quiero que te preguntes, ¿qué piensas de ti mismo? ¿Qué has pensado acerca de tu persona? Tal vez no has llevado la vida que llevó esta mujer, ¿sí? Pero de todas formas no te sientes apto o apta para ser buscado, para ser esperado, para ser encontrado por Jesús. Pero yo quiero decirte en esta mañana que si eres apto o apta para que Dios te escoja, pero no por tus méritos, no por tus buenas obras, no porque somos buenas personas, sino que hemos sido hechos aptos a partir del sacrificio de Cristo en la cruz. Jesús, entregándose en tu lugar y en mi lugar, nos hizo aptos para ser reconciliados con Dios, para recibir perdón y redención. Efesios 2, del 8 al 10, dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces, yo quiero pedirte que la próxima vez que no te sientas apto o apta para estar delante de Dios, te acuerdes que nunca en nuestras fuerzas lo hubiéramos sido, pero que por iniciativa de Dios, por obediencia de Jesús al Padre, fuimos reconciliados con Él y hechos justos, hechos aptos para ser llamados sus hijos, sus amigos. Y esa salvación, esa justificación que trajo a nuestra vida, tiene un propósito mucho más grande, que es hacer aquello para lo cual Dios nos ha llamado. Puedes dar un aplauso, levantar tus manos como tú quieras y darle gracias a Dios por haberte hecho apto para recibirle, por haberte justificado a partir de Cristo, porque quitó de tu vida toda condenación, todo temor, toda angustia. Ese es nuestro Dios. El tercer punto es una revelación transformadora. Siempre que Dios habla a nuestra vida, siempre que Jesús trae una revelación a nuestra vida, produce transformación. Y hay dos revelaciones en esta historia y creo que las cachaste cuando las estábamos leyendo. La primera es que la adoración tiene que ser en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Y la segunda tiene que ver con que Jesús es el Mesías, el Cristo. Y quiero que rápidamente veamos de qué se trata cada una. La primera, Dios no es un ser físico limitado a un solo lugar o a un solo momento. Dios está en todas partes y puede y quiere ser adorado en todo tiempo y en todo lugar. Lo que cuenta no es dónde lo adoramos, sino cómo lo adoramos. Si tenemos una actitud correcta al adorar, si reconocemos delante de quién estamos cuando adoramos, si es nuestra adoración realmente genuina, si estamos conectados al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien te revela quién es Dios,
y quién eres tú delante de Dios. Y eso hace que tu actitud sea correcta al adorar. Si permitimos, por ejemplo, que nuestra adoración inspire a otros, a mí me genera tristeza, incomodidad, cuando de repente hay un ambiente de adoración y los músicos están conectados y la persona que dirige o preside está conectada a lo que está sucediendo y de repente volteamos a ver a la congregación y hay alguien con la mano en el bolsillo, hay otro comiendo chicle, hay una mamá regañando al niño porque no se levanta, ¿no? Para adorar. Estamos delante de Dios. Si tú estuvieras en una reunión delante del gobernador, delante del presidente, delante de tu jefe, quizá no estarías con esa actitud, quiero pensar. Sí, a veces olvidamos quién es ese Dios delante de quien estamos. ¿Qué ha hecho Dios en nuestra vida? Y si tuviéramos presente la obra de Cristo en nuestras vidas, para nada nos atreveríamos a estar cruzados de brazos o con las manos en los bolsillos mientras hay un ambiente de adoración que lo que busca es que la presencia de Dios descienda en este lugar. La segunda revelación es que Jesús, sí, es el Cristo. Por eso Él conocía el corazón de esta mujer, por eso Él sabía todo lo que esta mujer había hecho. Y por eso Él sabía que ella necesitaba de esa agua que da vida, que solamente Él podía ofrecerle. Y yo me identifiqué en esta parte porque pienso que muchas veces vamos por la vida buscando desesperadamente satisfacer nuestras necesidades más profundas y legítimas muchas veces en cada lugar a donde llegamos, con cada cosa que nos encontramos. Pero la realidad es que fuimos creados con una necesidad que solamente Dios puede saciar, que solamente Cristo puede llenar verdaderamente. Colosenses 2, del 9 al 10, dice que en Cristo habita toda la plenitud de Dios, de modo que nosotros también estamos completos mediante la unión con Cristo. Ese vacío que tú sientes, que no lo llena la cantidad de trabajo que tienes, ni todas las cosas que puedes comprar, ni todas las amistades que puedes tener, ni todos los títulos que puedes haber logrado hasta ahora. Ese vacío, esa sensación de insatisfacción solamente va a ser satisfecha cuando entiendas que solamente unido a Cristo vas a estar pleno o vas a estar plena. Y a mí me gustaría que hagamos un pequeño ejercicio rápidamente. Quiero que voltees con alguien y que le digas qué ha sido eso que has conocido de Jesús que ha transformado tu vida. ¿Cuál ha sido esa revelación que has recibido de parte de Dios que ya no te dejó ser igual? ¿Está bien? ¿Se entiende la consigna? ¿Qué has conocido de parte de Dios que ha transformado tu vida? Wow. Espero que estén platicando de eso y no de que van a comer o desayunar saliendo, ¿eh? Esta mujer fue descubierta en su momento de mayor necesidad. Uno de los comentarios bíblicos que leía decía que, si se fijaron, cuando Jesús le habla acerca de su marido, ella le dice, bueno, ¿y cómo se adora? O sea, nada que ver, le cambió el tema así radicalmente. ¿Por qué? Porque cuando nos empiezan a hablar la verdad incomoda, ¿sí? Pero me encanta porque Jesús es tan amoroso. A mí el Jesús del Evangelio de Juan me encanta, ¿sí? Y Jesús le dice, querida mujer, como diciendo, espérame, o sea, yo no te estoy juzgando, no te estoy criticando, no te estoy evidenciando, o sea, tengo algo para ti, ¿no? Entonces la descubre en el momento de mayor necesidad. Ella encuentra una respuesta. Y yo me imagino, no lo dice la Biblia, pero me imagino que se olvidó en realidad a qué había ido al pozo, porque el pasaje dice que dejó su cántaro y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos que tal vez, quizá, había encontrado al Mesías. ¿Te acuerdas lo que te dije en un principio de esta mujer?
Era una mujer que se avergonzaba de su pasado, había ido a buscar agua en una hora donde nadie iba a buscar agua porque los rayos del sol quemaban, así como los de Durango en pleno verano, ¿sí? Al mediodía, que sales y te achicharras, ¿sí? No quería que nadie la viera. Y en este momento, después de haberse encontrado con Jesús, después de haber recibido esa revelación, esta mujer que se había avergonzado, que se había ocultado, que no quería que nadie la viera, sale corriendo de regreso a su aldea, corriendo, gritando, llamando la atención. Ella quería que la vieran ahora sí, porque tenía algo que compartirles, tenía algo que decirles. Ella no estaba segura, aunque Jesús ya le había dicho que era el Mesías, pero ella con lo que había recibido les dijo, vengan, porque hay un hombre, y ahí se le olvidó la vergüenza, porque les dijo, hay un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida, tal vez es el Mesías. Y la gente que en algún momento no le hubiera dirigido la palabra, no la hubieran volteado a ver, no la hubieran escuchado, ahora estaban prestándole atención, porque encontrarnos con Cristo nos transforma. Después de haberse encontrado con el Mesías, ya no era una mujer de mala reputación, ahora era una mensajera. Había sido transformada por la verdad de la revelación de Dios a su vida. Y el último punto, y si los músicos me ayudan a pasar por favor, es una tarea cumplida. Ese es el título de este último punto. Yo en realidad nunca había puesto atención a los últimos versículos que siguen, porque pareciera que la historia termina con la mujer corriendo y gritando, ¿sí? Pero quiero leerte otra vez lo que dicen los versículos del 39 al 42. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. La mujer hizo que la gente le rogara a Jesús que por favor se quedara más tiempo ahí. Así que Jesús se quedó 2 días. Tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Y ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Y acá es donde yo pienso que se cumple el objetivo de Dios al encontrarse Jesús con esta mujer en el pozo. Y es que nunca se trató solo de ella, sino que se trataba de todos aquellos que tenían necesidad de escuchar la buena noticia del Evangelio y confesar a Jesús como el Salvador del mundo. Porque nunca se ha tratado solamente de ti o de mí. Siempre se ha tratado de ellos. Y no sé si te dije el título del mensaje, pero así se llama. Se trata de ellos. Siempre se ha tratado de los que están enfermos en un hospital o de sus familiares que están afuera esperando con angustia una noticia. Se ha tratado de los niños que no tienen un hogar que los acoja, que los abrace, que los cuide. Se ha tratado de las personas que están luchando con pensamientos de muerte. Se ha tratado de aquellos que están privados de su libertad. Se trata de tu compañero de trabajo, de tu cliente, de tus pacientes, de tus alumnos. Se trata de tus familiares cercanos y lejanos. Se trata de tus maestros, de tus amigos. Se trata de la señora de la tiendita donde llegas todos los días a comprar tortillas. Se trata de nuestra ciudad. Se trata de nuestro estado. Se trata de nuestro país. Y se trata de todos aquellos lugares donde hay gente que no conoce el Evangelio. Claro que eres importante para Dios, obviamente. Por eso vino a tu encuentro. Pero no se termina en ti y en mí. Porque ellos que están afuera también son importantes. Y si Jesús te estuvo esperando en el pozo y no sé cuánto tiempo te tuvo que esperar a ti hasta que llegaras a sacar agua para saciar tu sed y te vio y te habló y te reveló quién es Él, quiero decirte que no puedes nada más sacar agua e irte. Quiero que cierres tus ojos, por favor. Y quiero pedirte simbólicamente en tu mente que dejes tu cántaro ahí,
Que hagas una pausa en medio de todas las responsabilidades que tienes. Que dejes de pensar en qué van a decir los demás de ti. Y que corras de regreso. Que corras a donde Dios te ha puesto. Que corras a esa empresa donde Dios te puso. Que corras a esa escuela donde Dios te ha puesto. Que corras a ese consultorio donde llegan pacientes que quizá no solamente tú sabes tienen una cuestión física, sino también una cuestión espiritual, emocional que los agobia. Que corras de regreso a aquella que es tu aldea y que les grites que encontraste a alguien que sabe todo de ti, que es el Cristo, que es el Salvador del mundo. Porque quién sabe, tal vez, solo tal vez, hay muchos que necesitan que Él se quede unos días más para que muchos más crean. Y quizá así haya valido la pena llegar a donde estamos con tal de que muchos lo confiesen como el Salvador del mundo que quita el pecado del hombre. Porque a esto se refiere lo que leímos en Efesios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Esas cosas buenas es que tú vayas y compartas la buena noticia de salvación.